Y el programa Información con Estilo llega a ustedes por cortesía del Grupo Corporativo Luis y Asociados. Un programa de actualidad, concientizador de valores éticos y morales, ciudadanía, de generar soluciones, trabajo, progreso, estudios, positivismo, desarrollo, conocimiento, sociedad, convivencia, investigación, valorar, información con estilo, generando soluciones, punto de vista positivo, ciudadanía, logros y virtudes, excelencia venezolana, información con estilo, con Ricardo Fuenmayor Arens, el faraón de la comunicación. Amigas, amigos, realmente es una experiencia fantástica tener el privilegio y el placer de entretener e informar a un público tan maravilloso y tan selecto como ustedes, que se merece de parte nuestra única y exclusivamente lo mejor. Estamos en vivo y en directo para todas y todos ustedes gracias a Mira TV, Canal 9 de Inter. Quienes están disfrutando de un aperitivo en este momento, que tengan un buen apetito. Quienes ya lo hicieron, un excelente provecho, y por su gentil atención de siempre, 1.000.000 de gracias. Tendremos el honor de acompañarles hasta las 8 de la noche en la dirección técnica Antonio Abrantes. Les saludo a quien les habla, Ricardo Fuenmayor Arens, porque ya estamos muy contentos, muy complacidos y muy felices, porque tenemos un entrevistado realmente excepcional. Tiene estudios, por cierto, en psicología en la Universidad Católica Andrés Bello. No conforme con esto, es un investigador independiente en la área social, o en las ciencias sociales, mejor dicho, que es completamente exitoso. Además, es coordinador de un movimiento mejor conocido como Batalla de Punta de Lanza. Sin duda alguna, es un gran honor tener en este programa a una personalidad de la talla y el prestigio como lo es Luis Enrique Gavazut. Bianco, gracias por estar aquí y por honrarnos con tu gratísima presencia. Gracias a ti, Richard, un placer compartir contigo y con toda la prestigiosa audiencia de este magnífico programa y este excelente canal. Fíjate lo siguiente, tú, por cierto, perteneces al equipo del Observatorio Económico de la Presidencia. Cuando hablamos en materia económica, tienes un blog realmente interesante, mejor conocido como 15 y último. ¿Ok? 15 en números y último en letras, para quienes quieran tener la gentileza de visitarlo. Es interesante, por cierto. Ustedes dicen allí, y de paso son palabras del señor presidente de la República, donde tenemos 4 años con el fantasma de la guerra económica. Pero la gente, por supuesto, cuando de manera descriptiva analiza por qué se produce un fenómeno con esta característica, porque hablamos de que tenemos la inflación más alta que existe en todo el globo terráqueo, que realmente es grosera, abismalmente dramática, raya en lo inmoral, y que además tiene fracturado el presupuesto familiar, y además de ello es la protagonista de las colas que se han convertido en un problema de salud pública. No terminamos de entender por qué sencillamente no se aplica el imperio de la ley. Cuando en los ilícitos económicos hablamos que la norma constitucional establece en el 114 que la especulación, la usura es un delito, el acaparamiento es un delito. Si nos vamos al ordenamiento jurídico de la Ley de Precios Justos, dice en el artículo 51, 52 y 53 que el ser bachaquero tiene una sanción de 3 a 5 años. Si ellos, tenemos una llamada en vivo, esto es producto de la emoción, vamos a tratar de, como que dice, de cancelarla. Si ellos, por ejemplo, cobran un sobreprecio aprovechándose de la necesidad ajena, y en consecuencia lo hacen en las narices de las autoridades competentes, si aplicamos el principio de corresponsabilidad, por supuesto tendríamos que saber de que al cobrar un sobreprecio se está entrando en calidad simulada, que es estafa al usuario. No conforme con esto, cuando buscamos el ordenamiento jurídico en materia penal, eso se denomina flagrancia. Cuando tú agarras a alguien infragante y cometiendo un hecho punible contrario al ordenamiento jurídico, ¿por qué no aplicas el imperio de la ley para darle un punto final a esto, no dejar correr la arruga durante 4 años y en consecuencia fomentar el orden? Porque quienes violan los derechos humanos son quienes actúan de esa manera. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, fíjate, Richard, ese tema que planteas es bastante complejo. Yo creo que ese planteamiento da para uno y varios programas, ¿no? Okay. Para que la audiencia lo pueda entender a cabalidad. Efectivamente, debemos empezar por definir exactamente lo que es la guerra económica, ¿no? Y de acuerdo a las investigaciones que yo en lo personal he venido efectuando de manera independiente, y también es compartido este criterio con algunos colegas y compañeros investigadores
de la talla, por ejemplo, de Pascualina Curcio, José Gregorio Piña, Luis Salas Rodríguez, que bueno, son acuciosos investigadores de este tema. Realmente la economía venezolana está sometida a una serie de debilidades estructurales, ¿no? Quiere decir que son históricas, que están muy arraigadas en la forma de funcionamiento de nuestra economía, que en momentos en que, digamos, la renta petrolera, el ingreso petrolero, fiscal petrolero, disminuye significativamente, esas debilidades estructurales se agudizan, se colocan en una dimensión crítica en relación al desempeño de la economía. Entre esas variables fundamentales, nosotros tenemos en Venezuela una huelga de inversión por parte del sector privado, que no es reciente ni es coyuntural de la guerra económica, ni es exclusivamente durante la Revolución Bolivariana, sino que es histórica y se agudizó en Venezuela y se volvió un fenómeno crónico a raíz de los boom petroleros de la década de los años 70. Esa huelga de inversión del sector privado, como su mismo nombre lo indica, es que el sector privado no invierte. No invierte. Y por eso no se expande la capacidad instalada. Lo que tú puedas ver, por ejemplo, como algún pequeño crecimiento de la capacidad instalada, algunas fábricas que se montan, otras que desaparecen, es una variabilidad natural de esa variable económica. Pero realmente inversión privada como tal no lo hay. Y eso a pesar de todas las enormes ventajas económicas que tiene Venezuela, ventajas competitivas, comparativas, ventajas absolutas incluso, por ubicación geográfica, por clima, por abundancia de recursos naturales, por energía barata, por disponibilidad de mano de obra accesible y bien capacitada, por una serie de factores que cualquier teoría del desarrollo económico, no precisamente de izquierda o comunista o socialista, sino las más modernas teorías del desarrollo económico, las que asume, por ejemplo, Naciones Unidas o, digamos, los países, instituciones tan de derecha como puede ser, por ejemplo, el Banco Mundial, ¿no? Son teorías que te dicen que si un país reúne esa serie de ventajas, debería tener una afluencia importante de inversión privada. En Venezuela no se da ese fenómeno. Y al no haber inversión privada, evidentemente no hay crecimiento de la producción. Y lo que tenemos es un aparato productivo, entre comillas, que es hiperdependiente de importaciones, tanto en sus materias primas como en los insumos intermedios, partes, componentes, etcétera, y el capital mismo productivo, las maquinarias, la tecnología como tal. Por lo tanto, lo que tú tienes es una economía donde el sector privado está totalmente orientado e hiperdependiente a la captación de la renta petrolera. Es decir, si el Estado, porque debemos tomar en cuenta que la renta petrolera la genera el Estado, no lo generan los privados, la genera el Estado, a través fundamentalmente de PDVSA, que es la industria petrolera de la nación. Si el Estado es quien genera la renta petrolera, o si el Estado no generase esa renta petrolera, pues no funcionaría la economía en Venezuela, porque todo el aparato industrial gira en torno a la captación de esa renta petrolera y a la hiperdependencia de esa renta petrolera. Cosa diferente a lo que ocurre en otros países, en otras economías, economías liberales, economías socialistas también, pero de mercado, donde tenemos importantes niveles de inversión privada. El argumento que normalmente se da es que la revolución bolivariana ahuyentó o ahuyenta las inversiones privadas porque no ofrece seguridad jurídica, ¿no? Que es el argumento, digamos, trillado o manido que se utiliza en estos casos para explicar por qué los privados no invierten en Venezuela. Resulta que eso es falso porque, como te explico, la huelga de inversión es mucho antes de la revolución bolivariana, viene desde la década de los 70, en realidad ha sido estructural de toda la vida, desde que hay petróleo en Venezuela, ¿sí? De 100 años para acá, pero se agudizó con los boom petroleros de la década de los 70 y, por supuesto, eso ha continuado y en la medida en que avanza se vuelve un fenómeno cada vez más pernicioso en la medida en que haya, paradójicamente, bonanzas petroleras. Cada vez que hay una bonanza petrolera, se observa un fenómeno de desinversión y un fenómeno justamente de mayor dependencia de esa renta petrolera. Es decir, cuando viene luego el bajón, porque estos son ciclos normales que ocurren históricamente en Venezuela, por la hiperdependencia que tenemos del petróleo, cuando nuevamente, digamos, cuando viene el ciclo de vacas flacas, que ahí se pierde la bonanza petrolera, disminuye la renta petrolera, ahí observamos el desmantelamiento que ha sufrido el aparato productivo nacional. Esto es un vicio que hay que corregir. Ahora, eso es estructural, ¿no? ¿Qué ocurre con la guerra económica? La guerra económica aprovecha esa desventaja que tiene estructuralmente la economía venezolana, esa hiperdependencia de la renta petrolera y esa ausencia de verdadera capacidad productiva nacional para extremarla y convertirla en un fenómeno verdaderamente desastroso, catastrófico para el país, manipulando una serie de variables que están claramente bajo el control
de los monopolios y oligopolios en el país, porque además otra característica estructural fundamental de nuestra economía es que una economía monopólica, mucho más que en cualquier otra parte del mundo. Nosotros, los rubros de primera necesidad, los rubros de consumo masivo en su totalidad, están controlados por una, dos, tres, máximo 4 empresas, controlan la totalidad de los rubros en alimentos, en medicamentos, en textiles, incluso en comercio, en importación. Es decir, la característica monopólica, oligopólica, nos hace hiperdependientes de las decisiones que tomen estos grupos corporativos muy poderosos. ¿Qué decisiones han tomado en el contexto de este escenario político que vive Venezuela? Han tomado la decisión de extremar, agudizar la crisis económica en Venezuela para forzar una salida política por la vía de facto del gobierno legítimamente constituido en el país. Y para ello manipulan la distribución, ¿no? Porque el aparato de distribución está en su poder, ralentizando la producción, desviando la producción, favoreciendo el contrabando de extracción, que es una variable muy importante que ha existido toda la vida, pero que se agudiza en estos últimos años, porque lo que te explicaba al principio, pues la guerra económica cabalga sobre las debilidades estructurales de nuestra economía, agudizándola, generando un caos o induciendo una situación catastrófica en el país. Fíjate, por ejemplo, la simplificación de la producción es un fenómeno típico de la guerra económica, donde ya las presentaciones de envase pequeño, de pequeña cantidad, no salen al mercado, son sustituidas por presentaciones de envases de mayor capacidad, y obviamente eso te induce un fenómeno de compra nerviosa involuntaria por parte del consumidor, porque si tú lo que querías comprar era un envase pequeño, pero lo que te consigues es un envase que contiene 4 o 5 veces el envase pequeño y ese es el que compras, equivale a como que si hubieses comprado 5 veces el envase pequeño. Es decir, hubieses incurrido en una compra nerviosa. Y ninguna economía te aguanta durante mucho tiempo una conducta del consumidor nerviosa, de compra para acumular, porque constantemente te altera los inventarios, la capacidad de distribución, los ritmos naturales de producción, y eso es lo que estamos viendo en Venezuela. Fíjate, por ejemplo, otro detalle. Normalmente la distribución en los centros, en los supermercados, en los centros de abastecimiento de alimentos, se hacía de madrugada, ¿no? 4 de la mañana, 5 de la mañana, eran los momentos en que se hacía el abastecimiento, el descargue de los camiones para abastecer los anaqueles. Ahora eso se reemplazó y se hace a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, ¿no? Y eso es una decisión que tomó la Asociación de Distribuidores que abastecen los supermercados y abastos en el país. Eso te altera por completo, por supuesto, la colocación de inventarios en anaqueles, te genera colas, te induce colas, mucho más de lo que debería ser normalmente. Y bueno, aparte de eso, son otra serie de mecanismos muy importantes, no solamente el control o la distorsión en la producción, la distorsión en la distribución, sino que también tienes otros ingredientes, como por ejemplo la manipulación del tipo de cambio, el dólar today, que es un dólar de guerra terrible, que te manipula el tipo de cambio y te induce una inflación totalmente artificial que no se corresponde ni con las reservas internacionales que tiene Venezuela, ni con la capacidad de pago que tiene Venezuela, ni con las reservas de recursos naturales, sobre todo hidrocarburos, que tiene Venezuela, ni su fortaleza económica verdadera. Por lo tanto, el valor de ese tipo de cambio es totalmente irreal, inducido con la finalidad de generar desasosiego, de disparar la inflación, de generar todo este caos que estamos viviendo. Fíjate esto, en la próxima parte del programa vamos a analizar lo que tiene que ver con el único país del planeta que tiene una economía paralela aplicando la ley del descaro, es Venezuela, para ver cuál es el nuevo sistema, mejor conocido como DICOM, que se va a implementar a partir de la presente fecha y que sin duda alguna va a sustituir un problema que se ha mantenido vigente a través del tiempo como este. También vamos a desarrollar en la próxima parte del programa lo que tiene que ver con los medios de autocomposición, que son los medios alternativos de resolución de conflictos, para ver cómo podemos generar soluciones a través del diálogo y buscar un equilibrio entre las partes involucradas para dirimir una situación económica que se ha mantenido fuertemente en los últimos 4 años y que el resultado de la misma pueda generar políticas públicas que generen bienestar integral y calidad de vida. En la próxima parte del programa hacemos un pequeño paréntesis para ir a comerciales, identificamos la estación y por lo tanto ya venimos con más de información con estilo.